De un lado, los países de gobierno que siguen dependientes del proyecto de neoimperialismo comandado por los gringos, que infelizmente la élite mexicana aceptó, y la élite colombiana, y la élite chilena. Luego hay un segundo proyecto que es representado por Brasil, donde intentamos hacer una integración económica latinoamericana en alianza con las burguesías nacionales, donde está Brasil, Argentina, ahora creo que va Perú, ¿no? Y luego hay el proyecto ALBA, de hacer una integración económica, popular, cultural, sin los gringos, antiimperialista, que digamos el referente sería el proyecto bolivariano de Venezuela. Esos tres proyectos es que están jugando en disputa en Latinoamérica. ¿Cuál es el problema? Que México no salió del neoliberalismo. Entonces aquí el Estado no funciona. Aquí funciona desde el mercado, y el mercado es controlado por grandes empresas gringas y por el capital financiero. Entonces, por lo menos, si el pueblo de México quiere empezar a resolver sus problemas, tiene que políticamente derrotar el neoliberalismo para ingresar por lo menos en el segundo proyecto, de intentar dar un otro rol al Estado. Y después que llegue el segundo proyecto, para avanzar más, tenemos que combatir las tasas de interés, las tasas de cambio, y pensar un otro proyecto para Latinoamérica. Y ese proyecto para Latinoamérica, que ya se está plasmando en la experiencia bolivariana, se está plasmando también en el proyecto CELAC. Ojo, tú debías implementar debates aquí. El CELAC puede ser una alternativa a la OEA y puede ser una articulación política de todos los países latinoamericanos, desde México hasta Chile, muy importante políticamente, que los estamos impulsando ahora en todo el continente. Pero para que este tercer paso lo podamos dar, será necesario que la sociedad se involucre, que retomemos las movilizaciones de masa que están aplastadas por el neoliberalismo desde hace 10, 15 años en toda Latinoamérica, incluso Venezuela. Quizá el único país donde tengamos un protagonismo de las masas es Bolivia. Bueno, y Chile en las últimas semanas. Pero muy localizado en los estudiantes y la clase media. Los trabajadores de Chile, bueno, hicieron ahí una huelga, pero todavía no es un acúmulo de fuerzas rumbo a un proyecto. Todavía están haciendo protestas contra el neoliberalismo, que se olvidaron de hacer con Bachelet, porque como Bachelet estaba en el proyecto 2, ¿no?, aplastó un poco las masas. Entonces, esas huelgas de Chile son retrasadas de 15 años. Bueno, ese es tu análisis del contexto en América Latina en general. Déjame llevarte de regreso al tema México-Brasil en términos de un ejercicio de comparación, porque hay en el discurso mexicano y en la realidad analítica mexicana esta idea de que México ha perdido terreno que Brasil ha ganado. Como quieras verlo, tú dices, no comparen a México con Brasil. Déjame hacer una pausa y regresamos con ello, porque aunque tú digas que solo en el fútbol es posible eso, aquí hay un asunto que se reitera incluso en el discurso oficial, y creo que vale la pena que te refieras a ello después de la pausa. Bueno, regresamos en la parte final, Joao Pedro. A ver, en esto que te estoy obligando a hacer, que es la comparación México-Brasil. Un tema que está ahí en México sobre el asunto es, algunos lo dicen, hay muchos más muertos o hay un índice mayor de violencia en Brasil que en México. Sin embargo, el que está en todos lados en primeras planas, con escenas tremendas en la prensa del mundo, es México y no Brasil. ¿Tú coincides con esa interpretación de los asuntos? Mirando de fuera, me parece que acá la prensa y la élite espectacularizó la violencia como una forma de olvidar los verdaderos problemas de la sociedad y los problemas políticos. Pero porque ustedes están rehenes del neoliberalismo. Entonces ustedes tienen que discutir es el papel del Estado. Porque en términos de índice de violencia, Brasil es el más violento del mundo.
Matamos más per cápita do que cualquier guerra. Dame los datos. En Brasil se mata 40.000 personas por año con la policía involucrada. En las grandes ciudades. Asesinatos relacionados con policía y con armas. Y con armas de fuego. 40.000 al año. 40.000 al año. Y los muertos son pobres, jóvenes, negros, de las orillas de las ciudades, que ni siquiera se involucraron con el narcotráfico. ¿Y por qué Brasil no está en las palanas de la prensa internacional? Porque la burguesía brasileña es más viva do que la tonta burguesía mexicana. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la burguesía brasileña se da cuenta que la violencia no se resuelve con represión y con espectacularización. Tú resuelves con el Estado volviendo a tener su rol de presencia entre los pobres. ¿Cómo el Estado llega a los pobres? Generando empleo, distribuyendo renta, produciendo trabajo y escuelas. Ponga más escuelas, garanticen escuela y trabajo para todos los pobres, que la violencia se disminuye a los niveles de las sociedades modernas. Entonces, como no quieren discutir el rol del Estado, apelan para la represión. Y la violencia es un problema social y político, y esos problemas no se resuelven con represión como quieren los gringos o la asesoría de los israelíes. Eso es una tontería. Ustedes tienen que buscar un nuevo proyecto de desarrollo nacional. En eso pueden ser similar a nosotros, que son dos sociedades que tendrían un amplio mercado interno, porque somos sociedades multidaniarias, 100 millones, 190 millones. Entonces tenemos que mirar para nosotros mismos en términos económicos, desarrollar una economía para nosotros, no para afuera. Desarrollar la economía para resolver los problemas de los pobres y no de los ricos. Los ricos ya tienen resueltos. Y para eso hay necesidad de discutir un proyecto de nación donde el Estado tenga otro rol, no solamente de represor. Por eso que los políticos se vuelven rolleros, que solo hablan y nadie los cree. Porque, de hecho, su discurso no tiene nada que ver con la práctica, con la realidad. Entonces, hagamos ahí una alianza entre brasileños y mexicanos. Vamos a discutir los dos, cada quien su parte, un nuevo proyecto para nuestros países, donde haya espacio para los pobres y los trabajadores. Pues ahí está. Gracias por compartir estas reflexiones en este programa y por estar en México, en la Universidad Nacional, donde estuviste pues hablando de los logros, los retos, precisamente de todo esto. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes y al pueblo mexicano que ayudó con mi formación académica. Pues sí, sin la menor duda. Gracias por estar aquí. Y gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien, hasta mañana.